Desde pequeño sentías que eras diferente. No podías jugar como los demás. Te lastimabas fácilmente. Te quedabas quieto observando el mundo, como si algo en el fondo dijera que tu vida era más de lo que parecía. Y así era, lo que muchos llamaron sensibilidad. Dios lo llamó preparación. Y eso ya comenzó en la cuna. Quizás creciste pensando que eras demasiado débil por sentir todo tan intensamente, por percibir lo que nadie decía, por llorar con lo que nadie veía. Pero no era debilidad, era alerta. Era el Espíritu de Dios despertando temprano en ti una conciencia que pocos entienden. Quien es llamado temprano lleva señales desde el comienzo. Hoy entenderás por qué tu infancia fue como fue, por qué pasaste por dolores que otros no vivieron, por qué enfrentaste silencios profundos y responsabilidades que ningún niño debería tener. Todo eso estaba construyendo algo mayor. Y lo más bonito es saber que nada fue en vano. La palabra confirma cada paso de tu camino. La Biblia muestra que Dios llama a las personas desde el vientre. Jeremías, Samuel, Moisés, David, Jesús, todos tuvieron señales desde pequeños. ¿Y tú? También las tuviste. Incluso sin entender, tu historia ya apuntaba a algo grande. No era un castigo, era preparación. Era Dios moldeando a alguien raro, a alguien elegido para curar, para enseñar, para transformar ambientes. Si esto tiene sentido para ti, es porque ha llegado el momento de recordar quién eres. Pero antes de continuar, suscríbete aquí al canal. Este mensaje necesita llegar más lejos y juntos podemos alcanzar a otros elegidos que aún están adormecidos, pensando que su dolor fue pérdida, cuando en realidad fue un llamado. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que tu vida comenzó antes de que tu cuerpo existiera? Antes de nacer, Dios ya te había mirado. Ya conocía tu nombre, tu misión, tu sensibilidad. Esto está en la Biblia, en Jeremías 1:5. Antes de que te formara en el vientre, te conocí. Esto significa que no fuiste un accidente, fuiste designado. Existen personas que, desde el principio, ya llevan un brillo diferente. Aun cuando nadie lo haya notado, incluso si creciste en medio de mucho dolor, Dios ya te veía. Él sabía quién eras y por eso te preparó desde temprano. La preparación comenzó en lo invisible, en lo espiritual. La infancia fue solo el comienzo visible de este viaje. Quien nace con un llamado suele pasar por pruebas más cedo. Los dolores llegan antes. Los choques emocionales suceden mientras el corazón aún es demasiado nuevo para entender. Pero Dios sabe lo que hace. No pone cargas sin también poner fuerza oculta. Y esa fuerza se va despertando poco a poco. Muchos elegidos no entienden por qué sufrieron tanto cuando eran pequeños. Pero ahora todo comienza a tener sentido. El dolor no fue en vano. El abandono no fue el fin. La soledad no fue un castigo. Fue enseñanza. Fuiste colocado en situaciones donde aprendiste lo que muchos solo descubren en la vida adulta. Eso te hizo alguien más sensible, más atento, más conectado. El llamado de Dios no comienza cuando tú lo descubres. Comienza cuando Él decide. Y Él decidió incluso antes de que abrieras los ojos. Por eso, incluso sin entender, siempre sentiste que había algo diferente en ti. Un peso que nadie veía, una misión que aún no podías explicar. El mundo puede haberte ignorado. Las personas pueden haber fallado contigo, pero Dios nunca te olvidó. Él te preparaba, incluso cuando parecía estar en silencio. Él te guardaba en medio de la confusión. Y hoy, al mirar hacia atrás, te das cuenta de que todas esas experiencias estaban formándote por dentro. Tu infancia no fue aleatoria, estuvo marcada por el toque de Dios. Desde el vientre, Él ya había escrito el guión. Ahora que sabes esto,
puedes caminar con más claridad, porque quien es elegido no camina solo, camina con dirección. Puedes incluso no recordar los detalles, pero sientes que tu infancia estuvo marcada por algo diferente. Mientras otros niños jugaban sin preocupaciones, ya llevabas un dolor que ni siquiera sabías explicar. Ya te sentías más pesado, más observador, más callado. Lo que para muchos era una fase ligera, para ti fue una escuela silenciosa de la vida. Quizás enfrentaste pérdidas demasiado pronto, la ausencia de un padre o de una madre, el rechazo que dejó marcas, el abandono emocional, las palabras duras que te hicieron crecer antes de tiempo. Puede haber sido la falta de cariño, el exceso de exigencias o simplemente la sensación de que nadie te veía de verdad. Y eso te hirió, pero también te moldeó. Quien es elegido carga una infancia diferente. Y no es porque Dios quisiera castigarte, es porque Él sabía lo que necesitabas vivir para convertirte en lo que fuiste creado para ser. Él conoce tu misión, y para esa misión era necesario tener una estructura interior, tener empatía, tener visión, tener profundidad. En la Biblia vemos esto con José. Aún adolescente, fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y arrojado a una prisión. A los ojos humanos, su juventud estuvo llena de injusticias, pero a los ojos de Dios era un camino necesario para colocarlo en la posición de gobierno que vendría después. José estaba siendo preparado mientras sufría. Así también es contigo. Lo que te hicieron pasar no fue justo, pero fue permitido con un propósito. Tu dolor no fue desechado, se convirtió en materia prima para tu misión. El dolor te hizo sentir lo que otros sienten. El rechazo te enseñó a acoger. El abandono te hizo valorar la presencia. El silencio te enseñó a escuchar. Muchas veces te preguntaste, ¿por qué a mí? Y esa es la pregunta de todo elegido, porque la preparación de Dios no viene con un manual. Viene en forma de situaciones que nos rompen por fuera, pero nos construyen por dentro. Fuiste forjado en el fuego, pero no te quemaste. Fuiste pulido en el dolor, pero aún estás de pie. ¿Fue dura la infancia? Sí, pero no te destruyó, te reveló. Te dio una sensibilidad que nadie puede quitar. Te hizo prestar atención a los detalles. Ves lo que otros no ven. Sientes lo que nadie dice. Y eso es un don. Esa es la marca de quien tiene un llamado mayor. Hoy, quizás todavía estés sanando partes de ese niño herido. Pero entiende, hasta eso forma parte del proceso. Porque a medida que te sanas, sanas a otros. Tu historia, con todos sus dolores, se convierte en un puente para levantar a quienes están en el suelo. Eso es lo que hacen los elegidos. Transforman heridas en herramientas. No fuiste olvidado por Dios en la infancia. Él estaba allí, en el silencio, en la oscuridad, en la confusión. Te sostuvo cuando nadie más te sostuvo. Y aunque pensaste que estabas solo, Él te estaba preparando. Hoy la claridad está llegando. La comprensión está abriendo tus ojos. No fuiste víctima, fuiste moldeado. Hay gente que mira su propia infancia y no entiende por qué todo fue tan difícil. Puedes haber sido una de esas personas. Creciste en un ambiente pesado. Tuviste que aprender a arreglártelas pronto. Sentías dolores que nadie veía. Llorabas oculto para no molestar. Y lo peor, pensabas que todo eso era normal, pero no lo era. Era espiritual. La infancia de un elegido no es ligera como la de los demás. Y no es porque Dios no cuide, es justamente porque Él cuida de forma diferente. Él no nos saca del proceso, nos acompaña dentro de Él. Cuando todo parecía ir mal, Él estaba escribiendo bien.
pero de una manera que solo ahora comienzas a ver. Quien tiene una misión grande necesita tener una base fuerte, y esa base, en la mayoría de las veces, se construye en las dificultades. Cuando perdiste a alguien importante, cuando pasaste por injusticias, cuando fuiste rechazado, cuando no tuviste voz. Todo eso te enseñó algo. Te volviste más atento, más humano, más sensible, más profundo. Mira la historia de Moisés. Aún de bebé, tuvo que ser escondido para no morir. Fue criado lejos de los suyos. Vio injusticias desde temprano, pero todo eso lo preparó para ser el libertador del pueblo. ¿Y David? Un niño olvidado en el campo, cuidando de las ovejas, mientras sus hermanos eran llamados. Pero fue él quien Dios eligió. Tú también pasaste por situaciones que nadie entendió. Te juzgaron, te ignoraron, y aún así, seguiste. Te quedaste en silencio muchas veces. Resististe, porque incluso sin saberlo, el Espíritu de Dios ya estaba dentro de ti, sosteniendo tu estructura. El dolor que enfrentaste no fue para destruirte, fue para enseñarte lo que la escuela de la vida no muestra. Fue para darte equipaje espiritual. Hoy puedes mirar a una persona y percibir lo que siente sin que diga una palabra. Eso no es debilidad, es don, es experiencia viva. Mucha gente se perdió por causa de los dolores de la infancia, pero tú no. Aún estás aquí, incluso herido. No te rendiste, incluso sin respuestas. Seguiste buscando, y eso muestra que eres diferente, que tienes raíz, que llevas algo de Dios. Tu infancia fue un campo de preparación, fue ahí donde Dios te formó, y todo lo que viviste servirá para algo mayor. No guardes rencor, guarda aprendizaje. No vivas atado al pasado. Úsalo como herramienta para tu misión. Hay cosas en nuestra historia que, cuando las miramos con atención, dejan de ser coincidencias y se revelan como señales. Tal vez pienses que tu misión aún está escondida, pero siempre ha dado pistas. Desde temprano, los detalles de tu vida ya apuntaban a algo mayor. Tal vez fuiste esa niña o niño más callado, más observador. Mientras los demás corrían, tú te detenías a mirar. Prestabas atención a las personas, a las emociones, a los ambientes. Tenías una sensibilidad que los adultos llamaban timidez o debilidad, pero tú sentías lo que nadie decía. Era como si tus ojos estuvieran entrenados para ver lo invisible. Esto es uno de los primeros signos. Puede ser que tuviste sueños muy vívidos, sueños que parecían más reales que la propia vida, sueños que te dejaban con sentimientos profundos al despertar. Algunos de ellos incluso parecían mensajes, visiones, advertencias, pero como eras niño o niña, tal vez los ignoraste. O tal vez otros te dijeron que era cosa de tu cabeza. Pero no era así. Era tu espíritu recibiendo algo antes de que tu mente entendiera. Otro detalle común en los elegidos es la facilidad para calmar a los demás. Incluso siendo pequeño, ya eras buscado por amigos y familiares que querían desahogarse, pedir opinión, conversar. Tú eras quien entendía, quien escuchaba, quien ayudaba incluso sin saber muy bien cómo. Eso no era solo modo tranquilo, era un don, era la unción de consuelo operando incluso en silencio. También está el peso que sentías en ciertos lugares. ¿Alguna vez entraste en un ambiente y de repente te sentiste inquieto, triste, incómodo, sin saber por qué? Eso es sensibilidad espiritual. Los elegidos perciben lo que otros ignoran. Sienten la energía, el clima, la atmósfera de un lugar. Y esa percepción es una herramienta poderosa para la misión. Así como Samuel, que a un niño escuchó a Dios llamarlo por su nombre, 1 Samuel 3, tú también recibiste llamados sutiles, o incluso claros, que parecían no tener sentido en el momento.
Puede haber sido una intuición, una voz interior, una inquietud en el espíritu. No ignores esto. Era el cielo despertándote desde temprano. Tu manera de ser diferente nunca fue debilidad, fue señal. Los detalles de tu infancia te revelan más de lo que imaginas. Desde la forma en que reaccionabas al dolor, hasta tu capacidad de consolar a los demás. Todo eso era preparación. Tu corazón siempre fue más profundo. Veías sentido donde nadie veía nada. Llorabas por cosas que otros ni notaban. Esto es llamado, es sensibilidad usada por Dios. Quien está separado para una misión no necesita esperar un gran momento para darse cuenta. Dios va revelando poco a poco, en cada detalle, en los encuentros que parecían casuales, en las miradas que marcaron, en los silencios que enseñaron. Tu misión nunca estuvo lejos, estaba en ti y se fue mostrando desde el principio, en las pequeñas cosas. Ahora que comienzas a ver esto, puedes entender mejor por qué fue tan difícil encajar. ¿Por qué parecías siempre un poco desubicado? ¿Por qué las conversaciones superficiales te incomodaban y la superficialidad te cansaba? Es porque naciste para algo más profundo. Tu alma fue hecha para tocar vidas, no para vivir en la superficie. Entonces, mira tu historia con otros ojos. Revisa tu infancia, tus sueños, tu forma de sentir el mundo. Lo que parecía normal tal vez sea sagrado. Lo que parecía solo un detalle era Dios marcándote. Hay dones que aparecen en la infancia, pero no siempre son reconocidos. De hecho, muchas veces se confunden con defectos, exageraciones o incluso debilidades. Puedes haber crecido oyendo que eras demasiado sensible, demasiado callado, demasiado diferente. Pero lo que nadie entendió, Dios ya lo sabía, eran señales, semillas de dones espirituales que estaban siendo despertadas dentro de ti. Algunos dones no aparecen de forma clara, como una habilidad visible, se revelan en el sentir, en la intuición fuerte, en la capacidad de percibir cuando algo está mal, incluso si nadie ha dicho nada, en el cuidado con las palabras, en el silencio lleno de presencia, en la voluntad de ayudar sin esperar nada a cambio. Todo esto es señal de que el Espíritu Santo ya trabajaba en ti. Tal vez fuiste esa niña o niño que atraía desahogos. Amigos venían a ti para contar problemas. Los adultos te veían como alguien confiable. Incluso siendo pequeño, parecías tener consejos acertados, una escucha diferente, una paz que calmaba. Eso no es solo temperamento, es un don, es el ministerio del consuelo siendo activado temprano. Muchas niñas y niños elegidos también demuestran dones a través de la empatía. Sienten el dolor de los demás como si fuera propio. Lloran al ver a alguien llorar. Se entristecen en ambientes pesados. Se inquietan en lugares donde hay tensión espiritual, incluso sin entender lo que está sucediendo. Eso también es un don, discernimiento espiritual. Es la sensibilidad siendo usada por Dios. La Biblia dice en 1 Pedro 4:10, cada uno ejerza el don que recibió para servir a los otros. Esto muestra que los dones son dados con un propósito. Y lo que viviste en la infancia ya era parte de ese plan. Tu corazón ya tenía la estructura de la misión incluso antes de que comprendieras todo. Otro don que puede aparecer temprano es la intercesión. Aquella niña o niño que siente la necesidad de orar por alguien incluso sin entender exactamente el motivo, que incluso sola tiene una conexión fuerte con lo invisible, que pide protección, que habla con Dios en pensamiento, que ora antes de dormir, incluso sin que nadie le enseñe. Son señales claras de un alma despertando. El don de sabiduría también aparece temprano. Niños y niñas que hacen preguntas profundas,
que tienen una madurez diferente, que ven más allá de la edad y que traen palabras que tienen sentido incluso para los adultos. Eso es algo espiritual, no es inteligencia precoz, es entendimiento venido de Dios. Pero el problema es que muchas veces estos dones son ignorados o incluso sofocados. En lugar de ser alimentados, son desacreditados. Muchos adultos dicen, eso es una tontería, eres demasiado emocional, deja de soñar. ¿Y qué sucede? El niño o la niña comienza a ocultar sus dones, comienza a cerrarse y empieza a pensar que hay algo malo en él o ella. Si esto te pasó a ti, no te culpes. Hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Pero ahora que entiendes que era un don y no un defecto, puedes comenzar a despertar eso de nuevo. Porque los dones no mueren, solo duermen. Y Dios sabe cómo despertar lo que Él mismo puso dentro de ti. Hoy puedes comenzar a reconocer aquello que siempre ha estado ahí, recordar las señales, revisitar a la niña o niño que fuiste y ver en él o ella no debilidad, sino propósito, porque desde temprano el cielo ya te observaba y Dios ya te equipaba. Hay personas que desde temprano escuchan, eres muy sensible, como si eso fuera algo negativo. Pero lo que pocos entienden es que esa sensibilidad es una de las herramientas más poderosas que Dios entrega a un elegido. No es debilidad, es protección, es alerta, es canal de discernimiento. Tal vez creciste tratando de defenderte de lo que sentías, alejándote de ciertas personas o lugares porque algo dentro de ti incomodaba, a veces sin ni siquiera saber explicar el porqué. Y aunque no hubiera una razón aparente, el desconforte era real. Era tu espíritu identificando lo que tus ojos aún no podían ver. Era Dios advirtiéndote. Las personas sensibles no son solo emotivas. Captan lo que está alrededor con más intensidad, sienten el dolor de los demás, absorben el ambiente, notan detalles, y eso, en el mundo espiritual, es una clave, porque quien siente más, ora más. Quien siente más, se acerca más a Dios para buscar respuestas, dirección, alivio. La sensibilidad también te convirtió en alguien más cuidadoso. ¿Sabes cuando una palabra hiere? ¿Entiendes cuando alguien sonríe por fuera pero llora por dentro? Puedes percibir lo que hay detrás de gestos, miradas, silencios. Y este don, si se usa bien, sana, acerca, acole. Dios usa a las personas sensibles para actuar donde la fuerza no alcanza. No siempre el elegido será el más fuerte, el más hablador o el más seguro ante los demás, pero será aquel que, en silencio, percibe lo que nadie percibe, que siente cuándo es hora de quedarse o irse, que se aleja sin necesidad de pelear, que entiende sin necesidad de escuchar todo. En la Biblia vemos esto en varias figuras. José, por ejemplo, era sensible a los sueños. Samuel escuchaba la voz de Dios cuando nadie más escuchaba. David, incluso siendo aún un niño, sentía el movimiento espiritual a través de la música. Todos usaron su sensibilidad como puente entre el cielo y la tierra. Si eres alguien que siente demasiado, que se emociona fácilmente, que percibe lo invisible, deja de juzgarte por ello. Eso no es un defecto que corregir, es una herramienta para ser usada. Es la forma en que Dios se comunica contigo y muchas veces la manera en que Él se manifiesta a través de ti. Todo lo que has pasado, todo lo que parecía peso, silencio o abandono, fue parte de un plan mayor de lo que imaginabas. Tu infancia no fue un error ni un castigo, fue el inicio de tu llamado. Fue allí, en los primeros pasos, donde Dios comenzó a trabajar dentro de ti. Muchos piensan que el propósito solo comienza en la fase adulta, cuando se entiende la fe o se empieza a servir. Pero la verdad es que
para los elegidos, el proceso comienza mucho antes. Comienza en el vientre, comienza en la cuna. Comienza cuando los ojos aún no entienden el mundo, pero el espíritu ya siente las primeras batallas. Y tú, incluso sin entender, pasaste por todo y sobreviviste. Creciste, a pesar de haber pasado por ausencias, rechazos, injusticias o confusiones familiares, incluso sin recibir las respuestas que buscabas. Y ahora, al mirar todo con más madurez, puedes ver que el dolor fue dirección, que el silencio fue enseñanza, que las pérdidas fueron podas para hacerte más fuerte. La infancia no te deformó, te reveló. El dolor no apagó tu luz, la refinó. Y lo que antes era motivo de tristeza, hoy se transforma en marca de alguien que fue preparado por Dios, no para vivir una vida común, sino para cumplir una misión única. Eres fruto de una elección celestial, no porque merecieras más que los demás, sino porque Dios vio en ti algo que Él podría usar para alcanzar vidas. Te separó con cuidado, te protegió en medio del caos, y aunque nadie lo haya notado, Él nunca se alejó de tu lado. Por eso, no te calles más, no escondas tu historia, porque hay mucha gente sintiéndose sola, pensando que solo ella pasó por este tipo de infancia. Pero cuando compartes, cuando cuentas, cuando te posicionas, enciendes luces en caminos oscuros. Entonces, ahora quiero saber, ¿has pasado por algo que, después de escuchar este mensaje, te das cuenta que era parte de tu llamado? Habla con sinceridad. Cuéntanos en los comentarios lo que Dios ya te ha mostrado o lo que ha comenzado a tener sentido para ti hoy. Tu historia puede ser la respuesta para alguien que aún no ha entendido la suya.